Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y sobre todo, entre los fans, y es la reacción de la prensa y los seguidores ante la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un funeral. Sé que esto puede sonar un poco sensible, pero como saben, la vida de estas celebridades genera muchísimo interés, y la forma en que manejan momentos tan personales como este siempre capta la atención. Así que prepárense, porque vamos a desglosar todo lo que se ha dicho y sentido al respecto. Y antes de empezar, no olviden darle clic a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entrando de lleno en el tema, la aparición de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en un funeral ha sido un evento que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido. Para quienes no lo sepan, ambos actores, que alguna vez protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, manteniendo una relación que generó un frenesí entre sus fans, han sido vistos juntos en un evento de esta naturaleza. El hecho de que ambos asistieran a un mismo funeral, y además fueran captados por las cámaras, ha desatado un torbellino de especulaciones y comentarios, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Empecemos por el contexto. En Turquía, al igual que en muchas otras culturas, los funerales son eventos solemnes y privados, donde la privacidad de la familia doliente es primordial. La presencia de celebridades en estos eventos a menudo se interpreta de diferentes maneras. Por un lado, puede ser un gesto de respeto y apoyo hacia la familia del difunto, especialmente si hay algún tipo de conexión o amistad. Por otro lado, la atención mediática que inevitablemente rodea a figuras públicas puede generar incomodidad, pues se corre el riesgo de que el foco se desvíe de la persona que ha partido y se centre en los asistentes famosos. En este caso particular, la noticia de la asistencia de Kerem y Hande a un funeral se propagó rápidamente. Las fotos y vídeos que circularon mostraban a ambos llegando al lugar, a menudo juntos o muy cerca, luciendo serios y respetuosos, como es esperable en un momento así. La prensa, ávida de novedades, no tardó en publicar estas imágenes, y junto a ellas, surgieron diversas interpretaciones. Algunos medios optaron por un enfoque más sobrio, simplemente informando de su presencia y eludiendo juicios. Otros, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para avivar viejas llamas y especular sobre el estado de su relación actual. Es importante recordar que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla y su romance fuera de ella cautivaron a millones de fans. Sin embargo, su relación terminó hace algún tiempo y desde entonces, ambos han mantenido perfiles relativamente discretos en cuanto a su vida personal. Por ello, cualquier indicio de cercanía entre ellos, incluso en un contexto tan delicado como un funeral, es suficiente para que los fans más apasionados se ilusionen o, al menos, especulen sobre una posible reconciliación. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, muy diversas. Por un lado, muchos expresaron su admiración por la madurez y el respeto que ambos parecían mostrar al asistir juntos. Comentarios como "qué bonito que se apoyen mutuamente incluso en estos momentos", demuestran que una amistad puede perdurar, o son un ejemplo de cómo llevarse bien después de una relación, inundaron las redes. Estos fans valoran la posible buena relación que mantienen y ven su presencia conjunta como un signo positivo de civilidad y respeto. Sin embargo, no faltaron aquellos que, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, interpretaron su cercanía como una señal de que algo hay. Los comentarios del tipo "se ven tan bien juntos de nuevo" o "espero que vuelvan a estar juntos" se hicieron eco entre este grupo. Para ellos, cualquier interacción entre Kerem y Hande, por mínima que sea, es un indicio de que la chispa sigue ahí. Esta es una dinámica muy común en el fandom de parejas famosas, donde los seguidores llegan a conocerse tan bien a los ídolos que prácticamente desean ser ellos mismos quienes decidan su futuro romántico. Por otro lado, y quizás lo más importante, también hubo voces que llamaron a la reflexión y pidieron respeto por la privacidad del momento. Críticas como "déjenlos en paz, están de luto, es un momento triste, no es para especular", o "su presencia es un gesto de respeto, no una oportunidad para el gossip", también se hicieron escuchar. Estos fans, y con razón, consideran que la atención mediática en un funeral es inapropiada y que el enfoque debería estar en la persona fallecida y su familia, no en las relaciones de las celebridades que asisten. La prensa, por su parte, jugó un papel crucial en la amplificación de estas reacciones.
Algunos titulares se centraron en el reencuentro de Kerem y Ande, otros en su apoyo mutuo, y algunos, más sensacionalistas, insinuaron que su presencia conjunta era más que una simple coincidencia. Esta cobertura, aunque alimenta el interés del público y genera clics y visualizaciones, a menudo cruza la línea de lo respetuoso, especialmente cuando se trata de un evento tan sensible. La presión de los medios puede ser inmensa y a veces las celebridades se ven atrapadas en un torbellino de expectativas y juicios, incluso en los momentos más difíciles. Es interesante observar cómo en la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y privada de las celebridades se vuelve cada vez más difusa. La instantaneidad con la que la información, y las interpretaciones que la acompañan, se propagan, hace que eventos como este se conviertan en temas de conversación masiva en cuestión de horas. Los fans, armados con sus teléfonos y sus opiniones, se convierten en comentaristas activos, moldeando la narrativa y generando debate. En este escenario es fundamental recordar la humanidad detrás de las figuras públicas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de ser estrellas, son personas que experimentan el duelo y el respeto de la misma manera que cualquiera de nosotros. Su decisión de asistir a un funeral, sea por amistad, por deber, o por cualquier otro motivo, es una elección personal que merece ser tratada con la debida consideración. La prensa y los fans, aunque su interés es comprensible, tienen la responsabilidad de ejercer esa atención de manera ética y respetuosa. Además, este evento nos da pie a reflexionar sobre la naturaleza del fandom. Si bien es maravilloso el apoyo y el cariño que los seguidores brindan a sus ídolos, también es importante que este apoyo no se convierta en una invasión o en una imposición de expectativas. El respeto por los límites personales de los artistas es tan importante como el amor que se les profesa. Y en el caso de un funeral, esa línea de respeto debe ser aún más clara. Finalmente, la forma en que Kerem y Hande manejaron esta situación, al menos por lo que se pudo observar en las imágenes, parece haber sido ejemplar. Mantuvieron la compostura, demostraron respeto y evitaron hacer declaraciones que pudieran avivar aún más las especulaciones. Esto en sí mismo habla de su profesionalismo y de su capacidad para navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama. Su presencia conjunta, lejos de ser una provocación, parece haber sido un acto de solidaridad en un momento de pérdida. En resumen, la aparición de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un funeral generó diversas reacciones. Los fans se dividieron entre quienes elogiaron su madurez y respeto, quienes esperaron una reconciliación, y quienes abogaron por la privacidad del momento. La prensa, por su parte, amplificó estas reacciones, a menudo con un tono sensacionalista. Lo más importante a destacar es la necesidad de un enfoque respetuoso y ético por parte de todos, reconociendo la humanidad de las figuras públicas y la solemnidad de los eventos a los que asisten. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre este tema. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la prensa actuó de forma adecuada? ¿Qué opinan sobre las reacciones de los fans? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.